Queridos hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Buenas noches? Muy buenas noches. ¿Cuántos pasaron bien durante este día? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Hemos pasado bien y con la bendición del Señor nos encontramos en su casa para que juntos podamos reflexionar una vez más en su palabra. Vale la pena recalcar que todo lo que estamos hablando en esta noche está basado en primer lugar en este hermoso libro que se llama la Biblia. Basamos el mensaje y nuestras vidas en realidad está basada en la palabra de Dios. Adicionalmente a eso, estamos usando algunas fuentes externas como el espíritu de profecía. Ustedes habrán podido notar, hemos usado muchas fuentes del espíritu de profecía porque el espíritu de profecía nos da una visión más panorámica de los temas que estamos abordando en esta noche. El día de hoy no va a ser la excepción. Sin embargo, el día de hoy, como ustedes podrán ver, el tema es interesante. Y no solamente vamos a usar la Biblia, no solamente vamos a usar el espíritu de profecía, sino que también vamos a estudiar algunas cartas oficiales que la Iglesia Católica colocó hace algunos años. Este estado, de paso, es un estado histórico en este tema de la ley dominical, el estado de Massachusetts. Y vamos a ver también lo que pasó hace 2 años. Es algo reciente. Yo vengo mencionando que el enemigo está trabajando detrás del telón. Y cuando menos nos demos cuenta, muchas personas que profesaron creer en él estarán perdidas. En esta noche vamos a mostrar tres propósitos. Ya hemos mencionado estos propósitos. Sin embargo, quiero recalcar la idea. Cuando nosotros hablamos de los tiempos finales, no podemos desligar los eventos finales del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. La Iglesia Adventista usó una palabra que se encuentra en la Biblia, que es la palabra escatología. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado la palabra escatología. Viene del griego eschatos, que significa los últimos acontecimientos o los últimos días. La escatología es la ciencia que estudia los eventos de los últimos días. Sin embargo, en el mundo evangélico en general, en el mundo cristiano, la escatología está basada en fuentes externas. Sin embargo, para nosotros los adventistas del séptimo día, que usamos el método histórico-gramatical para nuestra interpretación, tenemos en claro de que la fuente principal para nuestro mensaje, como ustedes pueden ver, es la fuente de la palabra de Dios. Es interesante porque no son las visiones de Ellen White, es la palabra de Dios. Las visiones que ella tuvo es el complemento que nos da más luz sobre estos tópicos que son muy importantes para nuestra vida. La base de la escatología se encuentra en 2 libros, en 2 capítulos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis 13 y 14. Vamos a notar el versículo 1. Aquí Juan está hablando. Dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Las 2 bestias de Apocalipsis 13. Esta bestia, es decir, la primera bestia, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y se da algunas características. Versículo 5, hablando de la primera bestia: también se le dio boca, que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 1260 años en profecía. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de lo que habitaba
está en el cielo. Versículo 11, Juan dice que después de esto, él ve otra bestia que sube de la tierra. Noten la diferencia. La primera bestia, ¿de dónde sube? La primera bestia, según el versículo 1, sube del mar. La segunda bestia sube de la tierra. Ejerce toda autoridad. Versículo 12, de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Y miren lo que dice la última parte del versículo 12, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia recibe una herida, pero Juan ve en una visión panorámica que la herida de esta segunda bestia fue sanada. Fue sanada. Vemos que la primera bestia es un leopardo con muchas cabezas que sube del mar. La segunda bestia es una bestia semejante a un cordero que sube de la tierra. Hay dos detalles que tenemos que considerar. La primera bestia recibe una herida mortal, pero no es fatal. La segunda bestia experimenta una metamorfosis completa, porque dice que la bestia cambia. El papel de la segunda bestia es un papel histórico para nuestros días. Son eventos, escuchen bien hermanos, que aún no se han cumplido en su plenitud. Milagros sobrenaturales a través del poder de Satanás, la observancia forzosa de la imagen de la bestia, y se pone en vigor la marca de la bestia. El día de ayer estudiamos sobre el sello de Dios, ¿no es así? Y vimos que el sello de Dios era la observancia del sábado como día de reposo. Dios tiene un sello. Dios colocó un sello, dice, en la frente y en la mano de sus hijos. Y nos dimos cuenta de que era un sello que no era un sello literal, era un sello simbólico. La observancia del día sábado es un día simbólico. Es un punto simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque dice que Dios nos sella en nuestras frentes. Es decir, Él trabaja con nuestro cerebro. Y en segundo lugar dice que Dios sella al pueblo en sus manos. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve solamente decir, sí Señor, yo sé que el sábado es tu día, si no lo guardamos. Por eso los hombres y mujeres que aceptan a Dios, que están siendo sellados, han sido sellados en sus frentes, en la parte lógica y en sus manos, porque no solamente tienen que pensar, sino tienen que también actuar. El enemigo también tiene su sello o su marca, y vamos a descubrir de qué se trata. Sin embargo, antes de continuar, yo quiero comentarles algo. El día de hoy vamos a tomar minutos adicionales, porque el tema de hoy tiene mucha información, no vale pestañear. Apocalipsis 14, el siguiente capítulo, Apocalipsis 14, muestra un detalle adicional. En el capítulo 14 de Apocalipsis se menciona a tres poderes. Se menciona a la bestia, se menciona a la imagen de la bestia y se menciona a la marca de la bestia. Es decir, esta bestia, este poder, esta triada satánica que va a tener dominio y control sobre el mundo, tiene tres columnas. Tiene a la bestia, tiene a su imagen y tiene su marca. Ninguna de las tres actúa de forma independiente, aunque a veces pueda parecer. Las tres, tarde o temprano, terminarán actuando en armonía. Miren lo que dice Apocalipsis 14, el versículo 9. Dice: un tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. El día domingo estudiamos el mensaje del primer ángel, ¿no es así? Y estudiamos sobre el juicio investigador. Ahora nos encontramos en el mensaje del tercer ángel. El mensaje dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe una marca en la frente y en su mano. Históricamente esta profecía aún no se ha cumplido. Históricamente esta profecía
está en el futuro. Miren lo que dice, queridos hermanos, el libro de Daniel, el capítulo 7. Miren lo que nos dice Daniel. Daniel entendió también este cuadro. Daniel, el capítulo 7, el versículo 25. Y pensará, dice, cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a tiempos y medio tiempo. Quiero dejar bien en claro, hermanos, que el poder, el pseudo poder que se menciona en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Daniel es el mismo poder. En Apocalipsis, el capítulo 13, se lo conoce como la bestia. En el libro de Daniel se lo conoce como el cuerno pequeño. En Apocalipsis se lo conoce como la bestia. Ahora vamos a identificar quién es este poder. Dice Apocalipsis 13, 16 y 17 que este poder, que en Daniel se lo conoce como el cuerno pequeño, que en Apocalipsis se lo conoce como la bestia, hacía, dice, que todos, la palabra griega jolóntentes, todo el mundo en realidad, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vale la pena recalcar, hermanos, que esta marca no tiene nada que ver con algo literal. No tiene que ver con lo que aparece en Facebook, no tiene que ver con lo que aparece en la internet sobre la marca de la bestia, como un chip que se está colocando en las manos, como un chip que se está colocando aquí en el brazo, como un chip que se les está colocando aquí a las personas por la sien. No tiene nada que ver con eso. La marca de la bestia es un asentamiento espiritual que el enemigo va a comenzar a colocar en la mente de cada uno de nosotros. Como consecuencia de esto, ¿qué sucede cuando un hombre o cuando una mujer recibe la marca de la bestia? Dice la palabra de Dios, con la cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra. Y aquí no está hablando de una fornicación física, de una fornicación literal. Está hablando de contaminarse con las falsas doctrinas. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿Ustedes recuerdan la historia de Nadab y Abiú? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abiú? En esta semana no vamos a hablar de esa historia, pero Nadab y Abiú, ¿qué eran? ¿Qué eran Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón. Ellos eran los encargados de entrar al santuario y llevar el altar del incienso y colocarlo dentro del altar del incienso. Y la Biblia menciona que el fuego que ellos llevaban para quemar el incienso no era un fuego que llevaban de fuera del santuario, era un fuego que Dios mismo llovía. Ahora, qué interesante, ¿por qué Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño? La Biblia menciona de que Nadab y Abiú ingresaron al santuario borrachos. Si ustedes leen la historia de Nadab y Abiú, dice el texto de forma literal que Nadab y Abiú, con el gusto del vino, ingresaron al santuario. El mismo cuadro se repite en Daniel 5, por ejemplo, cuando Belsasar mandó a traer, dice, los vasos y los utensilios. Y la misma frase que usa Moisés, usa Daniel, dice, Belsasar con el gusto del vino, una expresión idiomática hebrea que significaba que tanto Belsasar como Nadab y Abiú estaban borrachos. Y cuando ellos estaban borrachos, cuando un ser está con el cerebro entenebrecido por el alcohol, no puede pensar bien, no puede tomar buenas decisiones. Y dice la palabra de Dios que en la época final, previo a la venida de Cristo, el mundo entero estará embriagado, no literalmente, sino simbólicamente, con las falsas doctrinas que Satanás está colocando en nosotros. Esas falsas doctrinas es no observar el día sábado. Esas falsas doctrinas
es guardar el sábado a media, es trabajar un rato en la noche el viernes y el sábado venir a la iglesia con mi corbata y con mi terno. Son falsas doctrinas que el enemigo está colocando hoy en día, y los cristianos comenzamos a racionalizar. ¿En qué consiste, hermanos, que Estados Unidos forme la imagen a la bestia? Presten atención. Conflicto de los siglos, página 496 en español. Cuando la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Queridos hermanos, la iglesia cristiana del primer siglo era una iglesia virgen, era una iglesia pura, era una iglesia que no estaba manchada con falsas doctrinas. Si ustedes leen todo el capítulo, la sierva de Dios menciona que una de las primeras cosas que introdujo la falsa adoración en la iglesia primitiva fue el uso de las joyas. Dios en Isaías 2 prohíbe el uso de las joyas. Y no crean que estoy diciendo algo personal, porque no conozco a nadie aquí, vale la pena resaltar. Pero ella menciona cómo las joyas hicieron finalmente que los seres humanos se centren más en ellos mismos que en Dios. Y dice aquí la sierva de Dios que la iglesia primitiva se alejó de los caminos de Dios y como consecuencia de ello buscó una alianza con el poder civil. Y cuando uno revisa la historia de la Biblia y la historia, siempre que la iglesia se unió con el Estado, nunca hubo buenas sensaciones. Hubo un edicto que lo dio un famoso hombre llamado Clodoveo. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado sobre Clodoveo y su falso bautismo. Este edicto dice lo siguiente: descansen todos los jueces, la plebe, las ciudades, los oficios de todos, las artes en el venerable día del sol. Es la misma frase, día del sol. Es la misma frase que se usa en Apocalipsis 10, curiaque gemera, cuando Juan dice, yo estaba en el día del Señor. Es la misma frase que se usa, que usa Clodoveo. Descansen todos, dice, en el día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia, escuchen bien, que en ningún otro día se echa el grano en los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientes, a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la providencia. Hubo muchos concilios que finalmente oficializaron el día domingo como día de reposo. El cambio del día de reposo no tiene que ver con un cambio bíblico. El tema del cambio del domingo por el sábado como día de reposo tiene que ver con un cambio histórico, no bíblico. Porque no existe evidencia bíblica para mostrar que el domingo es el día del Señor. Ni siquiera los textos que Pablo usa en Corintios, cuando él dice, cuando yo pase el primer día de la semana, todos preparen una ofrenda especial. Eso no tiene nada que ver, está fuera de contexto. No hay evidencia bíblica que muestre que el sábado fue cambiado por el domingo. La evidencia más grande que tenemos para ampararnos en que el sábado fue dejado de lado y fue colocado el domingo es algo histórico. Son los concilios, el concilio de Elvira, Arles, Nicea, Laodicea, Cartago y el concilio de Agde. Miren lo que dice esta carta, año 1998, le escribió Juan Pablo II, la famosa carta del Dies Domini, una carta muy conocida. Solamente, dice, en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, miren que usa prácticamente la misma frase que usa Clodoveo en el 321, los jueces, las poblaciones de las ciudades, las corporaciones de los diferentes oficios deben dejar de trabajar. Los cristianos se alegraron, dice, de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica y a veces la observancia del día del Señor.
Ellos podían dedicarse ya a la oración en común, sin impedimentos. Los concilios han mantenido incluso después de la caída del imperio las disposiciones relativas al descanso festivo. ¿Saben por qué? Porque esto suena bonito. Esto suena bonito. Si ustedes dicen, bueno, yo soy adventista, y según la Biblia, el día sábado es el día del Señor, pero alguien viene con un edicto y dice, miren, ¿qué les parece si ustedes trabajan de lunes a sábado? Y en el sábado adoren a su Señor, no hay problema. En el sábado adora a tu Dios, canta tu himnario. En el sábado, en el domingo adora a tu Dios. Ah, bueno, parece ser bonito, ¿no? Bueno, trabajo de lunes a sábado y el domingo adoro a Dios, porque igual Dios está ahí. Eso es lo que más o menos parece decir la carta del Dies Dominis. Es una carta que trata de racionalizar con el principio divino de la correcta observancia del sábado. Y dice la Biblia en Daniel 7:25 que este poder espurio intentaría, dice, cambiar los tiempos y la ley, contrario a lo que la misma Biblia ordena, que ninguna iota sería cambiada de la ley, que el tiempo pasaría, los siglos pasarían, pero la palabra de Dios permanecería para siempre. Miren lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos. Se ha demostrado, dice, que los Estados Unidos de Norteamérica son representados ¿por quién? Por la bestia de 2 cuernos, semejantes a la de un cordero. ¿Quieren saber quién es la bestia de Apocalipsis 13, la segunda? La sierva de Dios lo dice. Son los Estados Unidos de Norteamérica. Y que esta profecía se cumplirá, es a futuro, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Llegará un momento donde la Iglesia Católica o el poder romano firmará un decreto para que todo el mundo entero pueda descansar en el día domingo como día del Señor. Yo no sé cuándo pasará eso, pero cuando uno ve los eventos finales y las cosas que se dan en los altos niveles, tenemos la conciencia y la seguridad de que esto va a ocurrir muy pronto. Y nosotros necesitamos prepararnos para ello. ¿En qué consiste que Estados Unidos forme la imagen a la bestia? Segunda bestia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. El día de hoy parecería imposible, parecería ilógico, parecería descabellado, fuera de foco pensar que un día la Iglesia Católica dominaría el mundo. Pero eso, hermanos, tarde o temprano va a pasar. Y en la parte final de este mensaje vamos a ver algunas reuniones con fotos que nos muestran que esto ya se está cocinando, que esto tarde o temprano va a hervir literalmente. Lo que Ellen White dijo va a ocurrir más pronto de lo que nosotros pensemos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, qué ilógico. Entonces dice, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La iglesia medieval, la iglesia del siglo XV salió de Europa. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a América. ¿Por qué? Porque América era considerada la tierra de la libertad. Así que cuando la Inquisición en la Edad Media comenzó a tener poder sobre toda Europa, cuando el gobierno religioso, el poder romano, tuvo poder sobre toda Europa, muchos fieles vinieron a estos lugares, vinieron a Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de la libertad. Pero qué paradójico, porque donde se consideró un refugio
refugio para los cristianos como tierra de libertad, será el lugar donde se prive la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué representa la imagen? La bestia y la marca. La marca, la bestia, representa sin lugar a dudas los Estados Unidos de Norteamérica como poder civil. ¿Qué representa la imagen? La imagen en realidad representa el dominio de la religión sobre las leyes civiles, es decir, el protestantismo apóstata, todo el mundo apóstata. Y número 3, ¿qué representa la marca? La observancia del día del domingo. Es decir, tenemos a la bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos a su imagen, que es el protestantismo apóstata, y tenemos su marca, que es la observancia del día domingo como día de reposo. Y cuando esta triada se junte, finalmente, hermanos, se dictará un decreto, la ley dominical. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes que finalice el sellamiento. ¿Recuerdan lo que vimos ayer? Cuando la ley dominical se dicte, ¿va a haber tiempo para salvarnos? ¿Va a haber tiempo para arrepentirnos cuando la ley dominical se dicte? Vimos ayer que sí, va a haber tiempo para arrepentirnos. Pero ¿saben por qué eso no va a suceder? Porque las personas que han vivido una vida alejada de Dios y comienzan a pensar, cuando se dicte la ley dominical, yo voy a convertirme al Señor. Si esas personas están pensando de ese modo, será imposible, porque el Señor, dice la Biblia, nos viene sellando, y cuando el Señor nos viene sellando, nosotros vamos colocando la imagen de Él en nosotros. Cuando eso suceda, cuando alguien diga, bueno, cuando venga la ley dominical yo me voy a convertir, será imposible, porque Dios no ha sellado su vida. Qué interesante, porque dice que todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia a su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor y recibirán el sello del Dios viviente. Los que anuncien a la verdad del origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Queridos hermanos, necesitamos con urgencia dejar que el Señor comience a sellar nuestras vidas. De forma práctica, necesitamos guardar su día de reposo. De forma más práctica, necesitamos no trabajar en sábado. El beneficio, hermanos, es un beneficio espiritual. Es muy triste cuando los viernes de noche las iglesias están vacías. No solamente pasa aquí en los Estados Unidos, pasa en muchos países. ¿Por qué? Porque el hombre de negocios está trabajando, la mujer está comprando en el día de reposo. Necesitamos con urgencia tomar una decisión que asegure que el Señor comenzará a sellar nuestra vida. Que cuando se dicte la ley dominical, nosotros de forma natural podamos decidirnos seguir en el lado correcto, seguir en el lado del Señor. Miren lo que dice el Catecismo Católico del año 94. La santificación del domingo y los días santos de guardar requieren un esfuerzo común. A pesar de las estrecheces económicas, las autoridades públicas deberían garantizar a los ciudadanos un tiempo especial para dedicar al descanso y a la adoración divina. Lo que esto dice es algo interesante. Dice, oye, sí, es importante que todos puedan tener un día de descanso, un día de la familia. Los empleadores tienen similares obligaciones hacia sus empleados. Además, se añade, en aras del respeto a la libertad religiosa y al bien común de todos, los cristianos deberían procurar que se reconozca el domingo y los días santos de la iglesia como día de descanso. ¿Qué cosa? Obligatorio. Si es obligatorio, no hay libertad. Si es obligatorio, el libre albedrío que Dios dio a la humanidad, incluso a Adán y Eva, queda cortado. Vendrá tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los días sábados. Y se les pedirá
que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo, a riesgo de perder su libertad y su vida. La cosa será práctica. Mira, hermano, tú descansas el sábado, tú te mueres. No sé si alguien ha recibido alguna vez una amenaza. Yo recuerdo que en cierta ocasión, en el primer distrito donde yo estaba, lugares muy distantes, lugares demasiado distantes, donde la luz llegaba por horas, donde el agua llegaba 2 veces al día, o 2 veces a la semana, perdón. Lugares de lo que ustedes alguna vez habrán escuchado, el Perú profundo. Allí tenía como pastor que recoger las remesas, los diezmos y las ofrendas de las 17 iglesias. Llegar a casa, procesarlas, contabilizarlas, ingresarlas al sistema. Así que luego tenía que ir al banco a depositar las remesas. Y en cierta ocasión recuerdo que me llamaron por teléfono y me dijeron: mira, sabemos que estás llevando las remesas. Estás con tal camisa, estás con tal pantalón, estás por tal lugar. Desde ahí nunca más comencé a contestar llamadas de un número que no tenga registrado. Pero es muy feo recibir una amenaza. Yo recuerdo que esa semana, esa media semana, fue un día martes que recibí esa llamada. Y literalmente no salí de la casa donde estaba. Aún era soltero y no salí. Coloqué la puerta con llave, la de atrás también. Había una puerta que llevaba para la parte de abajo, también coloqué. Porque cuando uno se siente amenazado, uno tiene temor. Uno tiene miedo. Llegará un momento, hermanos y amigos, cuando los cristianos que decidan guardar el sábado serán amenazados de pena de muerte. ¿Saben por quién? No por un ladrón, no por una mafia. Serán amenazados por el mismo poder civil. Las autoridades que tienen uno de sus deberes, respetar y ayudar al ciudadano, se volcarán en contra de ellos. Para ese momento, dice Apocalipsis 7, que los 4 ángeles habrán soltado los 7 vientos. Y la tierra, hermanos, será un completo caos. La tierra será una epidemia completa. Número 2, el desarrollo de la legislación dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí viene la historia que les comenté. Durante el periodo colonial, distintas leyes se dictaron en distintos lugares. La primera ley dominical en Estados Unidos se dictó ¿en dónde? En Virginia, en el año 1610. Esta ley decía lo siguiente: todo hombre y mujer asistirá en la mañana al servicio divino, a los sermones que se predique, en el día de reposo y en la tarde al servicio divino y a la catequesis, bajo pena por la primera falta de perder su provisión para la siguiente semana, por la segunda falta a perder la provisión y además será azotado, y para la tercera, ¿qué cosa? La pena de muerte. Tienen la oportunidad de ir a Virginia, ustedes que están aquí mucho más cerca, vayan, busquen estos edictos. Son edictos oficiales, históricos, están registrados. El primer edicto en los Estados Unidos se dio en el año 1610 en un lugar llamado Virginia. A partir de allí comenzaron a haber más edictos. Massachusetts, como estado, también dio el mismo edicto, con distintas penalidades, en el año 1650. Connecticut, año 1654, y Maryland, 1692 a 1715. Queridos hermanos, la pena de muerte en los Estados Unidos no es algo nuevo históricamente. La pena de muerte en Estados Unidos se dio en este país hace 2 siglos atrás. Y el enemigo volverá con fuerza, pero ahora usando a los Estados Unidos como un ente regulador que impondrá la marca de la bestia, la observancia del día domingo, pero para toda la raza humana. La tierra de la libertad empezó aplicando leyes contrarias a la libertad de la conciencia. Punto número 3, que es la parte que nos va a tomar un poco más de tiempo. La situación actual y las leyes dominicales. Todo lo que hemos visto hasta acá es algo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro planeta Tierra? Aceptar la posibilidad
que en el país más respetuoso y a la vez defensor de los derechos humanos y de la libertad de la conciencia se dicten leyes con estos propósitos de los ciudadanos, parece algo sin sentido, parece un contrasentido. Sin embargo, cuando uno revisa la historia, uno se da cuenta de que los antecedentes muestran que en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, se dictará la ley dominical que desencadenará la ira de Dios y la crisis final de este mundo. Hay que recordar, queridos hermanos y amigos, que en Norteamérica, tanto en el periodo colonial como republicano, se han implantado muchas leyes dominicales. Entre los años 1880 y 1890 se registra que en 17 de los 48 estados hasta ese momento donde se aprobaron estas leyes debido a esta institución, 76 adventistas fueron procesados, sentenciados y también perseguidos. No es un tema ajeno para este país. Sencillamente hay que revisar la historia y hay que darnos cuenta de que Dios siempre tuvo un remanente fiel. Ahora, cuando yo revisaba estos apuntes, me ponía a pensar en esos años 1880, 1890, mucho tiempo después de que la iglesia fue oficializada, ¿no? de forma consciente. En el año 1863 a la iglesia adventista se la organiza de forma oficial. Y me ponía a pensar, solamente de todo ese grupo, 76 fueron procesados, 76 fueron sentenciados y 76 perseguidos. ¿Qué pasó con el otro grupo de adventistas? Tal vez fue flexible a la ley de aquel entonces. Tal vez negociaron su fe con tal de no perder su trabajo. Tal vez negociaron su fe por no dejar sin amparo a su familia. Queridos hermanos, este tema es un tema que debe tocar nuestra mente. Porque tarde o temprano, lo que sucedió hace 2 siglos atrás volverá a pasar en este país. ¿Y tú te has puesto a pensar si estás preparado? ¿Te has puesto a pensar si así, en el momento que te encuentras, estás preparado? Que si el Señor vendría en este momento, ¿tú estarías preparado para abrir los brazos e ir con Él? Dios tiene hijos fieles. Y yo creo que este grupo que está aquí es un grupo de hijos fieles. Es un grupo de hijos fieles que busca cada día consagrarse al Señor. Ellen White, en el libro 6 de los Testimonios, menciona que iglesias enteras en el tiempo final se perderán. Desde la cabeza hasta el más pequeño. Iglesias enteras. ¿Ustedes se imaginan? Iglesias enteras. Iglesias enteras que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Iglesias enteras que no han colocado su vida en las manos de Dios. Iglesias enteras que no han estado dispuestas a abandonar lo que el mundo nos ofrece. En la actualidad, diferentes personajes del mundo evangélico, luego católico de Estados Unidos, se están movilizando para lograr más que un acercamiento entre estos grupos religiosos, sino que se han dado a la búsqueda de lo que finalmente comenzará a conducir, es como una escalera, a lograr la legislación dominical a nivel nacional. Y hay algunos personajes que son conocidos que se puede mencionar, como el famoso Pat Robertson, el autor del Nuevo Orden Mundial. El católico Kay Fournier y el evangélico Pat Robertson firmaron el documento Evangélicos y Católicos Unidos. Y en este documento, en resumen, se decía lo siguiente: ¿por qué pelear? ¿Por qué pelear entre católicos y evangélicos? Si finalmente nosotros somos un mismo grupo de cristianos, ¿por qué pelearnos por un día? ¿Por qué pelearnos por el estilo de vida? ¿Por qué pelearnos por la vestimenta? ¿Por qué pelearnos por el sexo antes del matrimonio? ¿Por qué pelearnos por el aborto? ¿Por qué pelearnos por la promiscuidad? No hay que pelearnos, porque Dios te acepta tal como eres. Y ese mensaje calza bonito. Ese mensaje
pasaje es negociable, porque si tú dices, bueno, yo trabajo el sábado, yo vivo en una vida de pecado y el Señor me acepta como es, pues yo me convierto, porque esa religión me gusta. Esa religión me gusta donde me sienta cómodo, donde nadie me diga nada. Pero es una religión y es una idea, una filosofía, un estilo de vida contraria a la palabra de Dios. Y nuestro deseo, hermanos, nuestro anhelo, es que como miembros individuales de nuestra iglesia podamos ser cambiados por Dios. Que cada día el Señor pueda ir quitando una línea de nuestro carácter y pueda ir colocando una línea de su carácter en nuestras vidas. Por otra parte, la posición católica en torno a la observancia del domingo no ha cambiado y no cambiará. Por lo contrario, su disposición cada vez es más directa, y ahora lo vamos a comprobar. Por este motivo, el Catecismo Católico del año 94 del famoso Ratzinger considera en este tiempo, según la revista Time, el príncipe más poderoso y uno de los despreciados de la Iglesia, o como el cardenal más poderoso del mundo. Ustedes saben que el hombre más poderoso del mundo no es el presidente de los Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo es el Santo Padre. El presidente de Estados Unidos va a muchos países del mundo y no en todos lo quieren, pero todos lo reciben. El Santo Padre, que es un hombre común y corriente como nosotros, con fallas, con tendencias, va a países del mundo y todo el mundo lo adora, lo adora. El Papa, Jorge Bergoglio, llegará a Perú por primera vez en enero de este año 2018. Y ustedes, hermanos, no tienen idea de cuánto tiempo se hablaron en las noticias la llegada del Papa a Perú. Todo el staff, toda la logística que se está preparando para una misa multitudinaria para millones de personas. Hay gente, los jóvenes que esa semana, porque semana antes, semana después, van a dejar su trabajo, van a dejar sus estudios, van a pedir permiso para pertenecer a un staff, a un grupo, para recibir al Papa. El enemigo está poco a poco ganando terreno en este mundo. En realidad está recuperando el terreno, porque ¿qué dice Apocalipsis 13? ¿Qué pasó con la herida de esta bestia? La herida fue sanada. Yo le expliqué este cuadro, lo teníamos anteriormente. La Biblia habló de 1260 años, que fueron los años donde la Iglesia Católica ejerció más poder sobre este mundo. En ese tiempo, hermanos, históricamente apareció la Inquisición, los museos de la Inquisición. Históricamente las personas fueron quemadas en hogueras, en calderas. Todo eso está documentado. Fue el periodo donde la Iglesia Católica dominó con más fuerza, desde el año 538 hasta el año 1798. Pero la historia cuenta que un hombre llamado Napoleón ingresó con uno de sus generales, con uno de sus manos derechas, llamado Berthier, y tomaron al Papa Pío VI, lo llevaron al desierto, ahí lo encadenaron, e históricamente, en el año 1798, se cumple lo que estamos mencionando. Se cumple el hecho de que la herida de la bestia fue colocada en su cuerpo. Dice Juan que vio que la herida de la bestia fue sanada. Y saben, hermanos, tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. La época cuando la Iglesia Católica dominó el mundo fue una época negra. Fue una época donde no había sonrisas en el rostro de los niños, donde no había por qué vivir, porque todo era impuesto. Y si tú no hacías caso, era pena de muerte. Apareció la Inquisición, aparecieron los famosos clunis, tantas cosas que el cristianismo traído por la Iglesia Católica introdujo. Pero había mucha gente que rehusaba, hermanos, vender su fe. Había mucha gente que renunciaba a trabajar en el día sábado
por amor a Dios. Esa gente, hermanos, era muerta, era quemada, era aniquilada, se les amputaban los brazos, la cabeza, por amor a Dios. Estaremos, hermanos, nosotros en la capacidad de poder resistir esa época, esa generación que tarde o temprano volverá a nuestro planeta Tierra. Vi que de una de sus cabezas una herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. ¿Y qué sucedió cuando la llaga fue curada? Toda la tierra se maravilló de ella. Toda la tierra fue en pos de ella. El actuar de la Iglesia Católica en estos últimos 3 años ha cambiado. No sé si ustedes vieron la primera misa que el nuevo Papa dio. El nuevo Papa en su nueva misa, ustedes la pueden encontrar en YouTube. Él dice lo siguiente: ahora yo quiero, dice, que los curas no estén en la iglesia, que los curas salgan, que las monjas vayan a hacer obra social, porque la Iglesia Católica comenzará a cocinar, a preparar el terreno para que se pueda alzar la marca de la bestia, la observancia del día domingo. Y fue sanada esa herida. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. En otras palabras, Estados Unidos dando autoridad a la Iglesia romana, al poder papal, y adoraron a la bestia. La tierra adoró a la bestia. ¿Qué diciendo? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque el propósito del enemigo, en primer lugar, es recuperar la hegemonía mundial, con la unión de iglesias, con la unión de religiones, con la dependencia económica. Es más, el Papa Jorge dijo lo siguiente: él llamó a todo el mundo evangélico nuestras hijas. Y en su mensaje inaugural él hizo una invitación a que todas, él dijo así: la Iglesia Católica tiene muchas hijas que se han alejado, y él invitaba a que esas hijas puedan venir y unirse a la Iglesia Católica. La primera iglesia que dijo presente fue el movimiento luterano. Y hay muchas iglesias que cada día se adhirán al nuevo orden mundial. Yo me pregunto, si Martín Lutero resucitara y viera cómo se convirtió su iglesia luterana, caería nuevamente y se moriría. Porque lo que está pasando en este mundo, hermanos, es prácticamente una condición de no retorno. Recibir, número 2, la adoración mundial. Ahora, cuando pensamos en eso, hermanos, cuando pensamos en eso, y nos acordaremos tal vez algún día cuando estemos dispersos de esta noche, yo me pregunto, ¿qué armas va a usar el enemigo para hacer que el mundo musulmán, que el mundo judío pueda ingresar a este orden mundial? Aún no sabemos. La santidad del domingo, aunque hay un primer intento que vamos a verlo más adelante, la inmortalidad del alma. Los desastres, se dirán que los desastres que suceden son los juicios de Dios contra la nación debido a ¿qué? A la profanación del domingo. Se dirá ahora los terremotos que están pasando, los huracanes que están pasando, que en realidad no serán nada comparado con lo que va a venir. Las personas dirán, las autoridades dirán: ah, bueno, sabemos por qué está pasando eso, porque hay un grupo de infieles que siguen guardando el día sábado cuando todo el mundo está guardando el día domingo. Colectivamente llegarán a ser más y más frecuentes, individualmente llegarán a ser más agudos. ¿Alguien puede traducir lo que dice esa frase? El Concilio Mundial de Iglesias. Ese es el logo oficial de un ente que funciona para todo el mundo cristiano. Y hemos recopilado algunas citas, porque ustedes pueden ingresar de forma libre. Este es un website. Ustedes pueden ingresar y pueden corroborar toda la información que estamos aquí presentando. Esa es la página, es un pantallazo de la página. El Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, ¿qué es el Concilio Mundial de Iglesias? El Concilio Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias
que confiesan al Señor como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunidad de iglesias, en cambio, hacia la unidad visible de ¿qué cosa? De una sola fe y una comunión eucarística, algo litúrgico, expresado en el culto y en la vida común de Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró para sus seguidores, para que el mundo crea. El Concilio Mundial de Iglesias tiene como propósito aceptar a Dios como Salvador y Dios, pero no tiene el propósito de aceptar a Dios como Señor. Porque si aceptaran a Dios como Señor, no cambiarían el sábado por el domingo. Si aceptaran a Dios como Señor, no aceptarían el adulterio, no aceptarían el lesbianismo o el homosexualismo, que son corrientes que están ingresando al mundo. Y suena bonito, ¿no? Suena bonito porque dicen, oye, no te metas con ellos, porque la elección es libre, la elección es propia, no hagas discriminación. Suena bonito, suena ético. Porque los engaños de Satanás en el fin del mundo serán muy, pero muy sutiles. Ahora escuchen bien lo que está marcado. El Concilio Mundial de Iglesias, dice, tiene el objetivo de la unidad de los cristianos, unidad de una fe visible en una sola fe. Y miren lo que dice: eliminando las barreras que separan a los seres humanos y buscando la justicia y la paz, salvaguardando la integridad de la creación. Ahora miren lo que, de paso, ustedes pueden encontrar en esta página a todas las iglesias cristianas, que son muchísimas, más de 200 religiones. Dentro de esta página se considera a los adventistas del séptimo día, pero miren cuál es la descripción que esta página, que es un ente oficial de la Iglesia Católica y el mundo evangélico, tienen sobre nuestra iglesia. Aunque los adventistas del séptimo día celebran las oportunidades de dialogar y llegar a un mejor entendimiento, ¿qué es lo que dice? No se han unido formalmente al movimiento ecuménico organizado, haciéndose miembros de los consejos de iglesias. En muchas ocasiones, sin embargo, tienen estatus de observadores, consultores o asesores. Los adventistas desean conservar y proteger su identidad única y dar vida a la misión evangelística y del servicio de Dios que se les ha encomendado. ¿No decimos amén, hermanos? Eliminen cualquier precepto que dice en internet: la iglesia adventista está en apostasía, la iglesia adventista se ha unido. Es mentira. El mismo Concilio Mundial de Iglesias dice que la iglesia adventista no se ha unido formalmente a este movimiento, y por la gracia de Dios la iglesia adventista nunca lo hará. Nunca lo hará. Pero ¿saben cuál es el detalle? La iglesia como iglesia no lo hará, pero habrá muchos adventistas que por medio de su trabajo, por medio de su familia, sí lo harán. Jorge Bergoglio firmó este compromiso y la actualización de todo este movimiento con este cardenal, un cardenal europeo que es el segundo en posición después del Papa. Y firmaron este Concilio Mundial de Iglesias en esta imagen que ustedes pueden ver ahí en la computadora, que es una imagen donde se reunieron los cardenales de todo el mundo y los líderes religiosos de cada iglesia para debatir, hermanos, un punto en común. Sí, se habló muchos temas no me malinterpreten, se habló muchos temas que no eran el propósito. Se colocó la paz mundial, se colocó la globalización, se habló del cambio climático, se habló de muchas cosas, pero en realidad el foco era hablar del día de buscar un día común para que el mundo pueda adorar a Dios en libertad.
Ustedes pueden ver ahí al Papa dando su primera discurso ante tantos miembros y líderes religiosos del Concilio Mundial de las Iglesias. Ahora, este hombre que está a la derecha, ¿alguien lo conoce? ¿O alguna vez escuchó? Del famoso Simón Pérez. Simón Pérez, es así, muy bien. Simón Pérez fue del año 2007 al año 2014 el presidente de Israel. Fue el presidente de Israel. Fue ministro, fue viceministro y llegó a ser presidente. Y qué interesante, porque el nexo que se está abriendo entre el mundo judío y entre el mundo cristiano es a través de este hombre. Es a través de Simón Pérez. Y Simón Pérez también dice lo siguiente: el Santo Padre es un líder respetado como tal, no solo por muchas personas, sino también por las diferentes religiones y sus exponentes. Es el único líder verdaderamente respetado. Por esto he tenido la idea de proponer a Francisco tal insignia. Esta declaración es una declaración de la boca de Simón Pérez. Él admira, dice al Papa, un judío que guarda el sábado, un judío que representó a una nación. Pero él dice que propuso a Jorge, el Papa, algo. ¿Y saben qué fue lo que él le propuso? Él le propuso buscar un día en común para que el mundo en general pueda adorar a Dios. Cuando esto pase, hermanos, el mundo cristiano, el mundo judío, el mundo musulmán estará en pos de la marca de la bestia. ¿Y qué pasará con los cristianos, con los adventistas que aún están viviendo una vida tibia? ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? ¿Qué va a pasar cuando esta ley se dicte? Y esto no va a ser algo ficticio. La ley dominical no es simbólica, la ley dominical es literal. ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que evitar el sensacionalismo y tenemos que evitar las novedades escatológicas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Cuidemos mucho lo que vemos en la internet. En la internet todo se negocia. La internet dice que la iglesia adventista ya se vendió. Falso. El mismo Concilio Mundial de Iglesias dice lo contrario. Evitemos, hermanos, el sensacionalismo. Evitemos videos alterados, videos truncados, que hay muchos por internet. Evitemos esos posts que dicen la iglesia adventista se unió al Concilio Mundial de Iglesias o se dio la ley dominical. Evitemos, hermanos, el sensacionalismo. Centrémonos en este libro que es la palabra de Dios. Número 2. Evite traficar con el rumor. Oye, hermano, mira, ya se dio la ley dominical allá en Europa. Evitemos traficar con el rumor. En lugar de comenzar a traficar con el rumor, trafiquemos con la palabra de Dios. Evitemos ocasionar el tiempo de angustia prematuro. Hermanos, tenemos que vender nuestras casas y tenemos que ir al campo. Vendan sus carros, hermanos. Eso es sensacionalismo. Evitemos eso. Tengamos mucho cuidado. La única forma de poder distinguir la verdad del error será el auxilio de las Escrituras. Evitemos ocasionar el tiempo de angustia prematuro. La sierva de Dios dice que un adventista debe vivir cada día como el último día de su vida, pero debe hacer planes como si fuera a vivir 100 años. Número 4. Evitemos la pereza en el trabajo misionero. Evitemos la pereza en el trabajo misionero. Nos hemos convertido en miembros, pero el objetivo de nuestro Señor Jesús fue que cada uno de nosotros seamos discípulos. Amén. Por tanto dice, id y haced discípulos. No dijo id a ser miembros. ¿Y un discípulo quién es? Un discípulo hace amigos. No tiene personas a su cargo, no tiene subordinados. Un discípulo tiene amigos. Un discípulo no predica con sus palabras.
Un discípulo predica con el ejemplo. Evitemos la pereza en el trabajo misionero. Aprendamos líneas de trabajo u ocupaciones alternativas que nos permitan liberarnos de la dependencia laboral. Yo les aconsejo a los hermanos de mi distrito eso, hermanos, en lo posible, trata de tener un trabajo propio, trata de tener algo propio, un negocio, una tienda, algo en tu casa que te permita liberarte de un jefe terrenal. Pensemos en eso, hermanos, pensemos en eso. Vamos terminando con esta cita. Mientras el mundo entero y aún los cristianos duermen, mientras la iglesia en Molden duerme, Satanás está arreglando activamente bajo el telón los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. El movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas de forma invisible. Líderes están ocultando el verdadero asunto. Y muchos que se unen con el movimiento no ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas, aparentemente cristianas, pero cuando hable, revelará el espíritu del dragón. Queridos hermanos, el enemigo tratará de destruirnos. El enemigo tratará de eliminarnos. El enemigo tratará de que nuestra fe en el Señor cada día comience a debilitarse. Pero dice la Biblia que bueno y justo es Dios. Amén. Que no solamente colocará, dice, la tentación. Yo les pregunto, ¿trabajar en viernes es una tentación? Es una tentación. Dice la palabra del Señor que Él no solamente permitirá la tentación, sino que Él nos dará la salida. Hermano, no tengas temor alzarte por la verdad. No tengas temor si de repente una semana o 2 semanas estás sin trabajo. Ten temor en que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:37: el que ha de venir vendrá y no tardará. Bueno y justo es Él, que no retarda su venida, como muchos la quieren, dice, por tardanza, sino que es fiel y justo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos, el Señor aún no viene, porque Él sabe que tú y yo necesitamos cambiar aún nuestra vida. Él sabe que aún hay trapos de inmundicia que deben ser lavados en su sangre. Y nuestro deseo en esta noche es que podamos vivir una vida de santificación. Podamos vivir una vida de conexión cada día con Dios. Para que cuando estos eventos finales se dicten, cuando la ley dominical se dicte, y será de paso una noticia mundial, no será local, será algo mundial. Cuando eso se dicte y cuando estemos en nuestras casas, en nuestro corazón, queridos hermanos, puede estar henchido de alegría, sabiendo que nuestra redención cada día está más cerca. Amén. En esta noche, hermanos, yo quiero hacerles una invitación. Quiero hacerles una invitación para que podamos no solamente tomar conciencia, sino que podamos levantarnos como atalaya de nuestras vidas y podamos decidirnos por la verdad. En un mundo globalizado, en un mundo donde las personas no tienen tiempo, en un mundo donde las personas corren, es muy difícil buscar a Dios. Pero dice la Biblia que buscar a Dios es un esfuerzo. Necesitamos buscarlo cada día. Necesitamos tener un contacto. De repente te levantaste muy temprano, tener un contacto. Dormiste tal vez un poco tarde. Cuando te levantas, tener un contacto con Dios. Busquemos a Dios en nuestras vidas y Él hará. En esta noche, hermanos, ¿cuántos hermanos y hermanas fieles quieren decirle: Señor, yo quiero prepararme desde hoy, no desde mañana, para que cuando la ley dominical se dicte en el mundo,
yo pueda sentirme tranquilo, amparado en tu presencia. Puedo ver a esos hermanos y hermanas puestos de pie, porque vamos a terminar en esta noche entonando un himno. El himno que hemos venido escuchando toda la semana. Señor, transfórmame.